Buenas noches. Hoy es el viernes 13 de marzo del 2015. Les doy la bienvenida a nuestra reunión del viernes semanal. Mi nombre es Megan Beats y me encuentro en el estudio con Jason Ross del equipo científico de LaRouche PAC y Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review. Los tres estuvimos hablando con Helga y con Lyndon LaRouche durante el día de hoy y las respuestas que escuchen reflejará su perspectiva sobre la situación. Voy a empezar con la pregunta institucional de la noche y que dice lo siguiente. Señor LaRouche, la serie de iniciativas China y de los BRICS en torno al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el BAII, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco de Desarrollo de la Ruta de la Seda Marítima, ha desatado un debate global sobre el desarrollo futuro del planeta, y esto fue subrayado durante la cumbre de la APEC a final del año pasado en Pekín, donde el presidente chino Xi Jinping invitó a Estados Unidos a sumarse al BAII. Ahora, en las últimas 48 horas, los británicos anunciaron su intención de sumarse al banco BAII y el gobierno de Obama inmediatamente atacó esta decisión británica. Usted, señor LaRouche, ha subrayado por mucho tiempo la quiebra del sistema financiero del transatlántico, que es un factor adicional que subraya la importancia de las iniciativas de los BRICS. Señor LaRouche, a su parecer, ¿cuál es el papel apropiado de Estados Unidos en el desarrollo de Eurasia? Y quisiera que Jeffrey Steinberg viniera al podio para dar la respuesta del señor LaRouche. Lo primero que el señor LaRouche dijo en respuesta a esta pregunta es que inmediatamente se debe eliminar y cancelar todas las políticas conectadas con las dos últimas presidencias. En otras palabras, la presidencia de George W. Bush y la presidencia actual de Barack Obama. Y debemos empezar remontándonos a las políticas que fueron reflejadas en el periodo de la presidencia de Clinton, antes del momento en que la monarquía británica inició y exitosamente llevó a cabo una operación para destruir la presidencia de Clinton en los últimos años de su periodo. Y por supuesto, el motivo principal detrás de esta acción iniciada por la corona británica, llevada a cabo por gente como Ambrose Evans Pritchard, era el hecho que en respuesta a la crisis de 1997 y 1998 que empezó en Asia, pero que de hecho fue el principio, la manifestación primera de el derrumbe del sistema financiero. El presidente Clinton en ese momento empezó a hablar sobre el crear una nueva arquitectura, y durante ese periodo el señor LaRouche estaba profundamente envuelto en promover la necesidad de volver a una conferencia para un nuevo Bretton Woods y a las políticas de Franklin Roosevelt para la revitalización de la economía mundial y la reestructuración del sistema financiero global, como lo hizo en 1944, y esto fue en la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aliadas iban a tener la victoria. Y quiero empezar haciendo referencia a varios acontecimientos en los últimos días que el señor LaRouche y Helga LaRouche piensan que fueron muy importantes, y ustedes verán cómo esto se conecta con la cuestión que tenemos ahora. En los últimos días, a tres líderes principales, políticos principales de Estados Unidos y de Alemania, en particular de Alemania, dieron declaraciones dramáticas atacando toda la política que proviene del gobierno de Obama. Primero, se tiene al ex gobernador de Maryland y exalcalde de Baltimore, Martin O'Malley, quien básicamente está haciendo campaña para la nominación demócrata para la presidencia, y está de gira en el país y está dando entrevistas. Estuvo en Iowa, va a estar en Nueva Hampshire,
y fue entrevistado en la televisión MSNBC el jueves en la mañana, y el punto fundamental que dijo que el punto más importante de la presidencia es el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Y por supuesto, la elección presidencial del 2016. Falta mucho para esta, pero el que en este momento tan importante se presente la Glass-Steagall y que se ponga en la mesa de discusión es esencial para cualquier participación productiva que Estados Unidos pueda tener en Eurasia, en el Pacífico Asiático y aquí en Estados Unidos, donde no hay una recuperación económica. Y estamos en un punto donde los bancos demasiado grandes para caer están otra vez a punto de estallar. Y quiero leer una cita que dijo el ex gobernador O'Malley, y también quiero hacer referencia a las declaraciones del ex ministro del Exterior alemán, Steinmeier, y el ex canciller alemán, quien es un estadista principal que tiene 91 o 92 años, Helmut Schmidt, quien es muy activo. Primero, lo que dijo Martin O'Malley, ayer en la mañana lo entrevistaron en MSNBC, y habló sobre los puntos principales que él considera vitales para el futuro del país. Él dijo, y esta es una cita: nuestros problemas no se resolverán solos. Muchas de las cosas que hicimos para desconectar el trabajo duro de los trabajadores estadounidenses de la productividad de las corporaciones son cosas que hicimos. Así que esto lo causamos nosotros. Queremos pretender que la economía estalló aquí como si fuera en una corriente, pero de hecho nosotros hacemos las reglas y podemos hacer mejores reglas para restablecer el trabajo duro y las oportunidades para salir adelante. Algo que será vital es restablecer la ley Glass-Steagall. Por 70 años evitamos que los bancos hicieran apuestas con nuestro dinero y destruyeran la economía y que pisotearan el bien común que compartimos como gente, y tener una economía estable y buena. Todo mundo en ambos partidos, mucha gente dice debemos hacer eso y sin embargo no se hace. Y algunas personas en mi propio partido pierden el tiempo promoviendo algo como una ley Dodd-Frank Light. Y no quieren ofender a nadie de Wall Street, así que no hablemos de cómo vamos algo de lo que no se ha hablado es que de todo el dolor de los embargos de la vivienda, las pérdidas de trabajo, la concentración de la riqueza después de cada estallido de la bolsa de valores ha aumentado. En otras palabras, mientras personas perdieron sus cosas, la gente en la cima siguieron ganando. Y el señor LaRouche enfatizó que debe haber un apoyo total, activo, para las ideas que Obama ha presentado en esta fase inicial del debate presidencial, de que se tiene que aprobar la Glass-Steagall inmediatamente. Es la única medida que adecuadamente abordará el estallido inminente de todo el sistema financiero transatlántico, y solo restableciendo la Glass-Steagall ahora tendrá a Estados Unidos, la pondrá en posición de jugar un papel importante en el nuevo paradigma de desarrollo presentado por el liderazgo chino en particular y de los países de los BRICS. Así que Estados Unidos sí debe unirse a los BRICS, pero para hacer eso debemos primero rechazar todas las políticas actuales que las heredamos del gobierno de Bush y han seguido con el gobierno de Obama. Y si no hacemos eso, enfrentamos la perspectiva inminente de guerra global, incluso guerra termonuclear. Y estos fueron los puntos que se abordaron en los últimos días
que el ministro del Exterior, Steinmeier, alemán, y el ex canciller Schmidt, y aquí tengo las citas de ambos de ellos. Steinmeier estuvo aquí en Washington ayer y habló en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, y él dijo, me es obvio que la continuación y la expansión de las sanciones estadounidenses y europeas en contra de Rusia va a extender el conflicto y va a llevarnos a una nueva fase más allá del punto del no retorno. Lo que necesitamos, él dijo, es una paciencia estratégica. Si insistimos en resolver la crisis inmediatamente, entonces podríamos darle marcha atrás. A menudo en la diplomacia se puede empezar en días, pero tomaría décadas para terminar. Él no solo se refería a la amenaza de las sanciones, pero también se hizo referencia a los planes continuos de Estados Unidos de dar ayuda letal al gobierno ucraniano, una acción que haría que escalara el derrame de sangre. Y por supuesto, el problema es que muy poca gente en el oeste están dispuestos a abordar el problema que es Victoria Nuland, el hecho que hemos instalado a un gobierno lleno de neonazis del movimiento de bandera en el poder en Kiev. Y ellos son la fuerza impulsora detrás del peligro de guerra, y darle armas, inclusive las llamadas armas de defensa en sus manos, será la receta para extender la guerra, ampliar la guerra, que nos llevará casi a un enfrentamiento de Estados Unidos y Rusia, lo que significaría una guerra termonuclear. Así que Steinmeier continuó, dijo, debemos estar conscientes de que Rusia tiene una memoria histórica grande, que debemos entender. Rusia será siempre nuestro gran vecino, y la política exterior alemana siempre debe trabajar hacia Europa. Él era muy claro, y Helmut Schmidt era más claro. Él dio una entrevista al periódico muy leído, el Bild Zeitung alemán, y después publicó otro artículo en la publicación semanal más prestigiosa, Die Zeit. En Bild Zeitung, Helmut Schmidt advirtió que si las preocupaciones de Putin es que el conflicto puede extenderse en Ucrania y puede ser una guerra candente. Rusia está más preocupado de la situación de sus vecinos, y básicamente esta provocación en contra de Putin lleva al mundo a una dirección muy peligrosa. Y yo pienso que más ampliamente lo que vemos es que el surgimiento de ciertas personalidades líderes en el establecimiento transatlántico que tienen una experiencia genuina diplomática en el periodo antes de Bush, antes de Obama, y que ahora surgen porque ven la incompetencia y la demencia proveniente de este gobierno y de ciertos lugares en Europa, que deben ser derrotados y deben ser detenidos. El señor LaRouche enfatizó que hemos llegado al punto donde no debe más tolerarse la continuación de las políticas del gobierno de Obama, que en todas las áreas estratégicas e importantes han sido una continuación de las políticas de guerra del gobierno de Bush y de Cheney, que fue antes del de Obama. En el caso de Obama, el juicio político inmediato es la única solución. De otra manera, la gente corre el riesgo que la continuación de este gobierno representa la amenaza de una guerra general, incluso una guerra termonuclear. Estos son factores importantes. Sí, Estados Unidos puede jugar un papel muy constructivo e importante en la zona de Eurasia, pero significa el abandonar las políticas que han dominado en Washington,
por parte de la rama ejecutiva y en el Capitolio en los últimos 14 años. En verdad, en los últimos 16 años, porque al final, los últimos 2 años de la conferencia de la presidencia de Clinton se datan a cuando en 1998 la monarquía británica llevó a cabo un ataque total que llevó al juicio político de Clinton y el desviar el tipo de dirección en la que Clinton se dirigía de paso a paso cuando habló de la necesidad de una nueva arquitectura financiera global. Y el paso es eliminar todas las políticas de Bush y de Obama y de sacar a Obama de su puesto antes de que sigamos en el camino a un enfrentamiento directo con Rusia. By way of a follow-up question, I'd like to pick up on... Como una segunda pregunta, quiero abordar 2 aspectos que enfatizaste. Lo primero es más sobre el papel de estos oficiales veteranos y segundo, sobre el caso de Clinton. Lo primero, los estadistas veteranos como Steinmeier y Schmidt en Alemania que intervinieron en la situación estratégica mundial en la manera en que lo hicieron. Obviamente ha habido un patrón de esto en las últimas semanas, no solamente en Alemania, pero decididamente en los Estados Unidos también. Por ejemplo, el 11 de febrero, Jack Matlock, el ex embajador a la Unión Soviética bajo el presidente Reagan, advirtió en un discurso en Washington, D.C., energéticamente en contra de la mentira de que Rusia es solo un poder regional y se le debe abordar de tal manera. Y también las políticas del gobierno actual que nos llevarán a una guerra, a una nueva guerra. Una advertencia similar vino de 2 ex senadores, el senador Sam Nunn y Richard Lugar, quien en 1991 fueron los autores de la legislación para la cooperación rusa-estadounidense en asegurar los arsenales nucleares de las 2 naciones. Y la otra advertencia vino de William Polk, veterano del Departamento de Estado y que fue miembro del equipo de gestión de crisis del presidente Kennedy, y Polk advirtió que como una nación caminamos hacia una crisis de misiles de Cuba a la inversa. Y en nuestra conversación de hoy con el señor LaRouche, él subrayó lo que se ha expresado, lo han expresado estos oficiales veteranos, que es una muy peligrosa falta de comprensión por parte de las generaciones más jóvenes. En otras palabras, las generaciones que están en el poder actualmente y las generaciones que van a tomar el poder. Y quisiera que elaboraras más sobre esto. Pero también en ese contexto quiero preguntarte que abordes algo que está conectado, que es lo que se le hizo a Bill Clinton. Y el señor LaRouche fue muy enfático sobre el hecho de que el ataque a Clinton y la degradación de Clinton fue dirigida por el Imperio Británico y fue un punto de inflexión que nos lleva a donde estamos ahora. Y quiero que Jeff desarrolle este punto porque nuestro público tal vez no esté muy familiarizado con esto. Como dije hace unos momentos, la monarquía británica usó un activo desplegado como supuestamente periodista, pero Ambrose Evans Pritchard, como periodista de la corona, se le desplegó para tumbar la presidencia de Clinton. Y no empezó en 1998, empezó unos años antes. Prácticamente en cuanto el presidente Clinton tomó
la presidencia. Inmediatamente fue blanco. Tal vez la gente recuerde que en un momento hubo como en 1995 hubo muchas amenazas serias y creíbles a Clinton y a la familia. De hecho, un pequeño avión se estrelló en una de las ventanas de la Casa Blanca y habían francotiradores que dispararon a la Casa Blanca y se asustaron genuinamente sobre el hecho de que Clinton fue elegido presidente, y durante los primeros años de la presidencia de Clinton es que salió Lyndon LaRouche, se le sacó de la cárcel. George H.W. Bush, si él se le hubiese reelegido en 1992, no habría duda de que LaRouche seguiría en la cárcel, víctima, como lo que dijo Ramsey Clark, de un entrampamiento. Así que Bill Clinton, por muchas razones, se enfrentó y se mantuvo como un presidente que tenía ambas, la capacidad intelectual y la comprensión de la naturaleza del imperio británico y del problema de Wall Street, para actuar en particular cuando el sistema financiero empezó a tambalearse con la crisis de 1997-1998, que nominalmente sucedió en las naciones de Asia, en Corea del Sur, y en 1998 la gran crisis en Rusia. Y estos solo fueron síntomas de que todo el sistema financiero desregulado se había convertido en una guarida de apuestas gigantesca. Y en 1998 no solo el presidente Clinton habló en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y ante la boca de la bestia de Wall Street, y anunció medidas que detendría el flujo de capital a largo plazo especulativo que estaba desestabilizando a muchos países importantes alrededor del mundo. Cuando él dio ese discurso y después anunció de nuevo que formaba un grupo de países para dialogar sobre un nuevo sistema económico y financiero, lo que se llamó el Grupo de los 22, que fue una combinación del Grupo Avanzado y países líderes de los países en desarrollo, y todos se reunieron en Washington, D.C., y esto fue lo que hizo que la corona británica tuviera toda la intención de tumbar al presidente Clinton. Y es importante entender cuál fue el motivo, cuál fue el punto bajo el cual se lanzó este ataque. Olvídense de Mónica Lewinsky y todas las historias que van a empezar a salir por razones obvias a medida que vamos al siguiente ciclo presidencial. Los británicos atacaron al presidente Clinton por una razón. Él representaba el potencial de un presidente estadounidense de volver a las políticas, al tipo de políticas que se habían visto por última vez con Franklin Roosevelt, y después vimos destellos de esas políticas en los 1000 días de la presidencia de John F. Kennedy. Clinton no era seguidor de los británicos y dejó bien claro desde el principio que estaba más interesado en desarrollar una asociación estratégica con Alemania, y de hecho tuvo varias reuniones con el canciller alemán Helmut Kohl y después Schröder, que representaba un impulso para crear un tipo diferente, conjunto de relaciones. Y el señor LaRouche esta tarde enfatizó que hay un punto de referencia claro en la historia europea reciente del tipo de políticas que son necesarias si vamos para salir de esta crisis económica y este peligro de guerra en el que nos encontramos. Debemos volver a la Europa
de los 1950s y 60s, en el periodo cuando estaba Charles de Gaulle en el poder en Francia y Konrad Adenauer en Alemania, y también Eisenhower y más importante John Kennedy estaban en Estados Unidos. Había un compromiso claro por parte de estos líderes, no solo para una recuperación económica, pero para una política que terminaría inmediatamente la Guerra Fría. El presidente de Gaulle hablaba de una Europa integrada del Atlántico a los Urales, para que Europa incorporara a Rusia totalmente como un socio estratégico, líder y parte integral de las políticas europeas y de la cultura europea. Desafortunadamente, hay muy pocos líderes políticos hoy día que son políticos activos, jóvenes, que tienen una idea de estas políticas y el tipo de personalidad, de liderazgo que tuvimos en ese momento. Así que lo que enfrentamos ahora es una crisis que tiene varias dimensiones. Una de las dimensiones es la crisis inmediata, es el peligro de la guerra, el derrumbe inminente del sistema transatlántico financiero. Y lo vemos en las declaraciones de Helmut Schmidt, de Steinmeier y de O'Malley y algunos otros diplomáticos veteranos que Megan citó, que evocan estas políticas. Pero hay un asunto más profundo: la generación actual de nuevos líderes políticos e incluso más la generación que llegará a esas posiciones en 10 o en 20 años. No tienen educación alguna, no tienen un sentido de cultura mundial, de historia mundial, y en un nivel más profundo no entienden cuál es lo que diferencia al hombre de las bestias. Y esto es un asunto que es una preocupación muy profunda, que le preocupa al señor LaRouche profundamente. Para empezar, si vamos a llegar a cualquier lado para que Estados Unidos esté en armonía con el proceso de los BRICS y con cualquier futuro viable potencial para la humanidad, debemos empezar volviendo al punto anterior a la destrucción del Imperio Británico de la presidencia de Clinton. Y debo decir que fue interesante en la entrevista que Martin O'Malley dio a la revista Salón hoy día. Él dijo que habló en varias ocasiones con Bill Clinton, y Bill Clinton dijo estaba muy al tanto que después de que le quitaron su presidencia, uno de los peores errores que cometió bajo el ataque del Imperio Británico fue el permitir la derogación de la ley Glass-Steagall, y por supuesto fue en su mayor parte una acción de Wall Street y donde esa traición ocurrió. Pero O'Malley dice, irónicamente, tanto Bill Clinton y Newt Gingrich le han dicho a él directamente que sus peores errores fue la derogación de Glass-Steagall. Así que hay que empezar a restablecer la ley Glass-Steagall inmediatamente, y debemos darle marcha atrás y detener todas las políticas que sucedieron después de esto. Por supuesto, Clinton se mantuvo en su puesto hasta enero del 2001, y también debemos recordar otra situación. Clinton quería establecer una fundación, un cimiento sólido de relación entre Estados Unidos y Rusia. Y cuando el señor Primakov, que brevemente fue el primer ministro de Rusia en 1999, el presidente Clinton quería tener una reunión cara a cara con Primakov. Antes de eso, había tenido cierto diálogo con el señor LaRouche sobre la política rusa, que fue un proceso muy importante
pero el manejo de día a día de las relaciones estadounidenses y rusas estuvo desafortunadamente en manos de Al Gore y Víctor Chernomyrdin, quien había sido anteriormente el primer ministro de Rusia. Así que con la llegada de Primakov como primer ministro, la oportunidad para que se volvieran a empezar las relaciones estadounidenses con Rusia, y Clinton buscaba esa oportunidad, pero desafortunadamente cuando Primakov estuvo literalmente volando de Moscú a Washington, el vicepresidente Gore le llamó por teléfono y le dijo: vamos a empezar a bombardear a Serbia y yo sospecho que no vas a querer estar en suelo norteamericano cuando eso suceda. Y literalmente Primakov hizo que su avión regresara a Moscú, y el esfuerzo del presidente Clinton de restaurar cierta semblanza de una cooperación entre Estados Unidos y Rusia se detuvo. Así que era el hecho de que él no tenía control de su presidencia, y ese es el periodo de la derogación de la ley Glass-Steagall. Así que en 1998, en ese esfuerzo de establecer un nuevo sistema económico, un orden económico mundial, hoy tenemos un proceso debido a las iniciativas que China ha hecho y de los países BRICS. Así que debemos hacer que Estados Unidos vuelva a ser parte de ese proceso, y debemos después abordar el asunto más profundo de cómo vamos a educar a las siguientes generaciones de líderes para que no nos encontremos continuamente enfrentando crisis tan profundas que pueden ser crisis de extinción para la humanidad. Y creo que tenemos la urgencia absoluta de darle media vuelta a la degeneración de nuestra ciudadanía, en la forma de pensar la ciudadanía. Y creemos que hemos perdido la identidad dentro de la raza humana, y especialmente dentro de la ciudadanía de los Estados Unidos, de un sentido de la diferencia entre el hombre y la bestia. El miércoles pasado tuvimos una presentación en este sitio de Jason Ross, quien está con nosotros esta noche, sobre el nuevo paradigma, en el cual el señor LaRouche recalcó, porque como él dijo en una conversación posteriormente ese día, nos proporcionaba una forma distinta de cómo se ven las cosas, que es distinta fundamentalmente de cómo la gente supondría que lo son. El señor LaRouche dijo que el problema es la idiotez de presumir que la raza humana es una bestia, de que prácticamente los supuestos en la ciencia definen al hombre como un animal meramente, tal vez un animal más elegante, tal vez un animal más inteligente, pero simplemente un animal. Y la mayor parte de la población de Estados Unidos vive como animales, no como seres humanos. Ese es el problema fundamental. Esa es la clave de la demoralización de la población estadounidense, que cree que tiene que triunfar en tanto animal o en una forma de existencia animal. Quisiera pedirle a Jason que venga al podio y hable sobre este tema. Muchas gracias. Hay una forma de dos métodos de abordar este asunto. Si vemos qué es lo que distingue al hombre de los animales, podemos tomarlo desde la perspectiva de la conducta de la especie humana en tanto fenómeno. En otras palabras, medida que estudiamos la física, la biología, y estudiamos qué es la especie humana, qué es lo que hace, cómo se comporta, si lo vemos desde afuera, aunque verdaderamente no estamos fuera de nosotros mismos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es meternos en el proceso en el cual la raza humana crea este carácter singularmente humano. Meternos en ese proceso para hacer ese descubrimiento. Hace como un mes en este programa hicimos un ejemplo, el de Kepler, de cómo había creado un nuevo concepto. Esta vez vamos a abordarlo desde la otra perspectiva y ver lo que la especie humana hace desde la perspectiva de Vernadsky, para entender qué es lo que... So, in the there's a couple of different ways of this connection between mankind and the universe to be explored.
in one respect, you could look at what occurs in the work of a scientist. This is a person who, if they're successful at discovering something new, has created a new understanding about the universe that changes our power in it, allows us to do new things, has increased our understanding. They've discovered something. They've directly, through the use of their mind, come into coherence with a new aspect of how the universe operates, an aspect that the mind can understand. If there wasn't a coherence between our minds and the universe, then how could thoughts have any power over it? The fact that we change how we live from generation to generation, I think, makes it very clear that the power of the mind is in coherence with an actual physical principle in nature. If not, how would it have an effect? Another aspect, look at political leaders. We've been looking recently, as Megan went through last week, in the case of Joan of Arc, who she didn't have votes. She didn't have a political position. She didn't have a powerful lobbying firm. She didn't receive large amounts of corporate contributions. And, she didn't do any of these things. But as a person who made a decision to be the person who was going to make sure that France was saved from the English at that time, she changed history. She was a person. Dr. Martin Luther King is a person. You are a person. Lyndon LaRouche is a person. In all of these cases, although, there are backgrounds to them, take the case of LaRouche, for example. He didn't have a movement. It didn't just come out of the blue. After World War II, he made a decision based on what he recognized was his unique knowledge about the economy and the responsibility that went with that, and that also drove that discovery, to make sure that the U.S. didn't go down a track which he recognized very early on was going to be one of an economic collapse, and as he later saw, would create fascism inside the United States. He did it. As an individual person, he's changed history. Joan of Arc changed history. Martin Luther King changed history. Individual people can reshape the direction that the world goes. Now, individuals wanting to do that today, of course, would be foolish to ignore the possibilities of what's been created and just sort of go off on their own. But individual human beings are able to shape the direction of humanity, just as we see in science, people are able to change the direction of humanity by increasing our power in nature. So let's take a look and focus now on the personalities and the work of Vernadsky and of Cuza. So Vladimir Vernadsky was a Russian-Ukrainian scientist who regulars to our website, I think, are somewhat familiar with. He lived around the time of the late 1800s through into World War II. And he was adamant that the cosmos of Newton was holding thought back. What he meant by that, and he pointed it out in detail, was how Isaac Newton had laid out some groundwork ideas for science. One of them was that there was a universe outside of us, and then there was us that were investigating it, and that there was an independence between them. Although our minds might understand the universe, they didn't actually exist in it. There was a distinction. The other aspects of what he had done were to take concepts that were alive before and kill them, two in particular, those of space and time, which Newton turned, instead of having any characteristics of their own, into basically being a box in which things occur, space, and time, which flows on without any characteristics of its own. So Vernadsky said that he pointed out the possibility of making discoveries that were biological discoveries, of making discoveries that were about how the human species operated, and that science should be free to make those kinds of breakthroughs, develop those kinds of concepts, without feeling obliged to explain them in terms of chemistry, something like that. So I'll give an example, and there's much more on this on the show from Wednesdays.
Megan had said, so this won't be complete or anything. But in a very provocative paper Vernadsky wrote in 1930 called The Study of Life in the New Physics, he points out how the concepts of space, time, energy, and matter are all different for a scientist in the year 1929 than they had been in the year 1900. Vernadsky asks, are these concepts enough to explain everything? And also, as he's pointed out, these concepts aren't fixed, and we shouldn't expect them to remain fixed into the future as well. To fill that out a bit, the work of Einstein removed the independence of space and time. Einstein showed that not only was space not flat, it was actually curved due to gravitational y que mostraba que el tiempo se movía, durante este tiempo se movía de distintos partes en dos sistemas distintos, y mostró que no había ninguna distinción, no había ninguna dependencia entre espacio y tiempo, que no hay ningún momento en el tiempo que sea el mismo momento en tiempo en todo el espacio. Dio un ejemplo sobre el movimiento de trenes, porque mostraba como si dos cosas estaban moviéndose al mismo tiempo, dependía del movimiento de quién era que estaba tratando de decidir que si estaban las dos funcionando. Si dos cosas pueden estar en el mismo momento, pero podrían parecer que son de otro tiempo para otra persona. Newton se descartó. Así que lo que eso significa, no tenemos que meternos todos los detallitos de Einstein, lo que había señalado Vernadsky, que lo que parecía el concepto más básico que uno puede imaginarse, el tiempo y el espacio, tienen espacio completamente distinto después de 30 años, apenas. Habló de que la energía y la materia habían cambiado completamente su perspectiva en los 30 años debido al trabajo, la obra de Einstein, de Max Planck, en la energía y el tiempo no eran distintas. La teoría famosa de Einstein de E es igual a m al cuadrado. Descubría el concepto de la ciencia nuclear, de que el hombre y la materia se transforman. Sabíamos que la energía se venía en pedazos, la obra de Planck. Era un concepto que se había empleado, que había estado funcionando a lo largo del tiempo. ¿Qué significa entonces este desarrollo? Esto no significa crear una nueva idea que pueda expresarse en el mundo que ya existe, porque ¿qué tal si el idioma mismo, el lenguaje tiene que cambiar? Estas palabras de espacio, tiempo, cambia. Así que una cosa muy importante a la cual aborda Vernadsky es que estos conceptos en cierta forma reflejan ciertas cosas sobre el universo que tenemos exterior nuestro. También reflejan un aparato científico de la mente, que son herramientas que estamos usando para cambiar el poder sobre la naturaleza. Estos descubrimientos son abstractos, no ocurren en el tiempo, ocurren en la obra de seres humanos, los hacen seres humanos. La ciencia es una actividad humana, no ocurre por cuenta propia, la gente hace que ocurra. Otra de las otras cosas que implica esto es que, aunque no hay ninguna distinción, ninguna independencia entre el tiempo y el espacio, todavía existe en el proceso de descubrimiento una forma de apartarse de esto. Vamos a tocar ese punto en un momentito. Pero déjeme decir un par de cositas sobre Nicolás de Cusa. Cusa, quien vivió en los 1400, lo hizo todo, en verdad. Creó la ciencia moderna, estaba trabajando con el Vaticano, tratando de resolver la diferencia entre las iglesias, entre la iglesia ortodoxa y la iglesia romana. Y al hacer esta obra, se acabó con el punto central de la forma de pensar de Aristóteles. Ese aspecto central de la lógica era de que uno no puede tener contrarios, no puede tener opuestos. Una cosa no puede ser de una forma y no ser de esa forma al mismo tiempo. No puede tenerse A y no A. O es una cosa o la otra, pero para Cusa desarrolló el concepto de que en cualquier pensamiento humano singular, ese concepto siempre se contraviene. Lo hizo primero al estudiar
a Dios. Y al expresar que nuestra capacidad de entender a Dios requiere que nosotros desarrollemos formas específicas en la cual no entendíamos eso. Escribió que es a través de llevar a la gente a una cierta oscuridad que uno tendría una idea de qué es lo que es la luz. Para darle ciertos ejemplos, él habló de que Dios era el máximo, de que a lo cual no se ponía nada, ni siquiera el mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Una luz a la cual nada se opone. ¿Qué es eso? Al combinar los contrarios se puede crear una nueva idea, y eso fue lo que Johannes Kepler hizo cuando mostró unas interpretaciones opuestas de la geometría. Forzó a la astronomía y a la física y no tratar de explicarlo todo en términos de geometría del círculo. Es lo que Cusa había empleado en su trabajo al unir, en cuanto a unificación de las religiones, en su obra sobre la paz de la fe, Paz de Fidei. Él expresó su creencia que en vez de pelear sobre los distintos rutos de las distintas religiones, la verdadera religión se expresaría, como dice él, que la verdadera religión se podía expresar de una forma en que sería clara, que se fundamente en la razón misma, que debe ser razonable, que debemos entender estas cosas. Quisiera no decir mucho sobre el respecto. Es sencillo pasar por todo esto en un breve periodo de tiempo, es difícil. Los quiero remitir a que vean lo que hicimos el miércoles, pero creo que es muy importante señalar y recalcar que esta característica de nosotros mismos, de ser capaces de crear cosas que la inteligencia artificial nunca pudiera crear. Por ejemplo, lo que hizo Kepler, básicamente se le hizo la pregunta a Kepler, trató de responder una pregunta que otros astrónomos habían tratado de resolver. ¿Cuál es la excentricidad de la órbita de Marte? ¿Qué tan largos son estos puntos de cada uno en la órbita? Él dijo que eso no tiene respuesta, no se podía tener respuesta. ¿Cómo podría una computadora hacer esa pregunta? Y revelarle al programador que piense de una forma distinta y ofrecerle un nuevo concepto en un lenguaje que no existía para expresar eso. No es posible. Así que esta distinción entre los seres humanos y las computadoras es un desafío que gente que se preocupa sobre la inteligencia artificial, de que los robots se van a hacer más inteligentes que los seres humanos, de que esto va a ocurrir mañana, esto va a estar terrible, porque los robots van a llegar a convencimiento que no lo necesitan. No se preocupen por eso, no puede ocurrir. Lo que la gente hace que se preocupen por ese tipo de preocupaciones es porque no tienen una idea de lo que es un descubrimiento, y usted piensa que una computadora puede hacerlo. La alegría del descubrimiento, de pasar por este trabajo, tratar de resolver este tipo de gran arte, uno obtiene un cierto sentido de que esto es refrescante, no solamente en el sentido emocional de tener la gran alegría, pero porque aviva en la mente ese sentido de universalidad que sí tenemos en común nosotros en tanto gente a lo largo de los tiempos, a lo largo del espacio. Lyndon LaRouche habla sobre la simultaneidad de la eternidad. Piensen en eso, la simultaneidad de la eternidad. Todos estos momentos del pasado y el futuro que son simultáneos. Cusa habló sobre un tiempo sin tiempo en la experiencia de los seres humanos. Y nosotros, a medida que abordamos desafíos históricos, que abordamos desafíos científicos, cuando tratamos de resolver cosas de este tipo, reconocemos la universalidad que compartimos no solamente entre las gentes de distintas partes del mundo, sino reconocemos que todos somos seres humanos. El sentimiento de descubrimiento no es algo que tiene un sabor cultural, pero ese conocimiento que existe como un poder simplemente es universal para todos los pueblos y nos saca del tiempo. Y cuando nos saca el tiempo, estamos en el mismo tiempo que Kepler, estamos en el mismo tiempo, en la misma dirección que Benjamin Franklin, por ejemplo. Quisiera leer la conclusión de un documento, que aparece en el programa que hicimos el miércoles,
contrario a la visión de Aristóteles de que los opuestos no pueden coexistir, o el punto de vista de la gente que son logísticas, que todas las conclusiones son contrarias a la premisa original. Nicolás de Cusa decía que lo primario era el proceso de descubrimiento mismo, donde las contradicciones llevan a la mente a crear hipótesis de nuevos conceptos que no se pueden derivar del pasado, una conclusión que desafía la premisa. Cusa decía que era a través de este proceso de conocer a través de la ignorancia específica que uno puede llegar lo más cerca a conocer a Dios, resolver las paradojas para desarrollar nuevas metáforas para el entendimiento. Es más que una técnica para llegar a una verdad física. Este proceso es la sustancia más real de la naturaleza. Como vemos, no hay un espacio natural, no hay un tiempo del cual se puede hablar en la naturaleza. Estos conceptos cambiaron en solamente 3 décadas al principio del siglo pasado. Todos los seres humanos nacen con el potencial de aplicar este proceso de descubrimiento, de existir en la inmortalidad eficiente, descubrir principios que se pueden aplicar para el desarrollo de la raza humana, y que entonces uno puede invitar al resto de los seres humanos a participar en este descubrimiento. Crear una sociedad que libre de la oligarquía es lo más bello, lo más humano y la tarea más imperativa que tiene que llevar a cabo la raza humana hoy, y espero que lo hagamos pronto. Muchísimas gracias, Jason. Yo quisiera concluir la transmisión de la noche de hoy. Quisiera dar las gracias a Jeff y a Jason por sumarse a nosotros esta noche, y a todos ustedes por vernos. Sigan conectados con larushpac.com. Buenas noches. Hoy es el viernes 13 de marzo del 2015. Les doy la bienvenida a nuestra reunión del viernes semanal. Mi nombre es Megan Beats y me encuentro en el estudio con Jason Ross del equipo científico de LaRouche-PAC y Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review. Los tres estuvimos hablando con Helga y con Lyndon LaRouche durante el día de hoy, y las respuestas que escuchen reflejará su perspectiva sobre la situación. Voy a empezar con la pregunta institucional de la noche, y que dice lo siguiente. Señor LaRouche, la serie de iniciativas China y de los BRICS en torno al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el BAII, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Banco de Desarrollo de la Ruta de la Seda Marítima, ha desatado un debate global sobre el desarrollo futuro del planeta, y esto fue subrayado durante la cumbre de la APEC a final del año pasado en Pekín, donde el presidente chino Xi Jinping invitó a Estados Unidos a sumarse al BAII. Ahora, en las últimas 48 horas, los británicos anunciaron su intención de sumarse al banco BAII, y el gobierno de Obama inmediatamente atacó esta decisión británica. Usted, señor LaRouche, ha subrayado por mucho tiempo la quiebra del sistema financiero del transatlántico, que es un factor adicional que subraya la importancia de las iniciativas de los BRICS. Señor LaRouche, a su parecer, ¿cuál es el papel apropiado de Estados Unidos en el desarrollo de Eurasia? Y quisiera que Jeffrey Steinberg viniera al podio para dar la respuesta del señor LaRouche. Lo primero que el señor LaRouche dijo en respuesta a esta pregunta es que inmediatamente se debe eliminar y cancelar todas las políticas conectadas con las dos últimas presidencias. En otras palabras, la presidencia de George W. Bush y la presidencia actual de Barack Obama. Y debemos empezar remontándonos a las políticas que fueron reflejadas en el periodo de la presidencia de Clinton, antes del momento en que la monarquía británica inició y exitosamente llevó a cabo una operación para destruir la presidencia de
de Clinton en los últimos años de su periodo. Y por supuesto, el motivo principal detrás de esta acción iniciada por la corona británica, llevada a cabo por gente como Ambrose Evans Pritchard, era el hecho que en respuesta a la crisis de 1997 y 1998 que empezó en Asia, pero que de hecho fue el principio, la manifestación primera de el derrumbe del sistema financiero. El presidente Clinton en ese momento empezó a hablar sobre el crear una nueva arquitectura, y durante ese periodo el señor LaRouche estaba profundamente envuelto en promover la necesidad de volver a una conferencia para un nuevo Bretton Woods y a las políticas de Franklin Roosevelt para la revitalización de la economía mundial y la reestructuración del sistema financiero global, como lo hizo en 1944, y esto fue en la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aliadas iban a tener la victoria. Y quiero empezar haciendo referencia a varios acontecimientos en los últimos días que el señor LaRouche y Helga LaRouche piensan que fueron muy importantes, y ustedes verán cómo esto se conecta con la cuestión que tenemos ahora. En los últimos días, a tres líderes principales, políticos principales de Estados Unidos y de Alemania, en particular de Alemania, dieron declaraciones dramáticas atacando toda la política que proviene del gobierno de Obama. Primero, se tiene al ex gobernador de Maryland y exalcalde de Baltimore, Martin O'Malley, quien básicamente está haciendo campaña para la nominación demócrata para la presidencia, y está de gira en el país y está dando entrevistas. Estuvo en Iowa, va a estar en Nueva Hampshire, y fue entrevistado en la televisión MSNBC el jueves en la mañana, y el punto fundamental que dijo que el punto más importante de la presidencia es el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Y por supuesto, la elección presidencial del 2016. Falta mucho para esta, pero el que en este momento tan importante se presente la Glass-Steagall y que se ponga en la mesa de discusión es esencial para cualquier participación productiva que Estados Unidos pueda tener en Eurasia, en el Pacífico Asiático y aquí en Estados Unidos, donde no hay una recuperación económica. Y estamos en un punto donde los bancos demasiado grandes para caer están otra vez a punto de estallar. Y quiero leer una cita que dijo el ex gobernador O'Malley, y también quiero hacer referencia a las declaraciones del ex ministro del Exterior alemán, Steinmeier, y el ex canciller alemán, quien es un estadista principal que tiene 91 o 92 años, Helmut Schmidt, quien es muy activo. Primero, lo que dijo Martin O'Malley, ayer en la mañana lo entrevistaron en MSNBC, y habló sobre los puntos principales que él considera vitales para el futuro del país. Él dijo, y esta es una cita: nuestros problemas no se resolverán solos. Muchas de las cosas que hicimos para desconectar el trabajo duro de los trabajadores estadounidenses de la productividad de las corporaciones son cosas que hicimos. Así que esto lo causamos nosotros. Queremos pretender que la economía estalló aquí como si fuera en una corriente, pero de hecho nosotros hacemos las reglas y podemos hacer mejores reglas para restablecer el trabajo duro y las oportunidades para salir adelante. Algo que será vital es restablecer la ley Glass-Steagall. Por 70 años evitamos que los bancos hicieran apuestas con nuestro dinero y destruyeran la economía y que pisotearan el bien común que compartimos como gente.
y tener una economía estable y buena. Todo mundo en ambos partidos, digo, mucha gente dice debemos hacer eso y sin embargo no se hace. Y algunas personas en mi propio partido pierden el tiempo promoviendo algo como una ley Dodd-Frank light. Y no quieren ofender a nadie de Wall Street, así que no hablemos de cómo vamos algo de lo que no se ha hablado es que de todo el dolor de los embargos de la vivienda, las pérdidas de trabajo, la concentración de la riqueza después de cada estallido de la bolsa de valores ha aumentado. En otras palabras, mientras personas perdieron sus cosas, la gente en la cima siguieron ganando. Y el señor LaRouche enfatizó que debe haber un apoyo total, activo, para las ideas que Obama ha presentado en esta fase inicial del debate presidencial, de que se tiene que aprobar la Glass-Steagall inmediatamente. Es la única medida que adecuadamente abordará el estallido inminente de todo el sistema financiero transatlántico, y solo restableciendo la Glass-Steagall ahora tendrá a Estados Unidos, la pondrá en posición de jugar un papel importante